Buenas tardes, mis amados. Vaya por favor a su Biblia, ábrala en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y bueno, antes que nada, y después de darles un cordial saludo, yo quiero que se enfoque en lo que está sucediendo en estos tiempos difíciles, no solamente en la pandemia, en las enfermedades, sino también en el amor que se está enfriando de las personas, en las tentaciones que se agolpan muchas veces la gente que está cayendo en depresión. Y quizás a alguno de ustedes que me escucha, pues esté a punto de abrir esa puerta, una puerta espiritual, entiéndase que esté muy cerca de hacer algo que le va a dañar, que le va a causar dolor, ¿verdad? Y bueno, y quizás en este momento digan, bueno, es que no puedo soportar, es que ¿cómo le hago? Es que yo no soy capaz. Aún los hijos de Dios pueden pensar de esa manera y decir, ¿cómo puedo evitar abrir esa puerta? Y vaya conmigo a lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, y leo el 12 y el 13. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Incline su rostro, acompáñeme en oración al Santísimo Padre Celestial bendito, santificado sea tu nombre. Vengo ante ti para pedirte sabiduría, que tu Espíritu Santo esté presente para que nos guíe en enseñanza y que seas tú, Señor, el que abre nuestro entendimiento a través de tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Te lo pido. Amén. Sin perder su lectura, porque esa obviamente va a ser nuestra lectura base, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10, que ha sido también una parte fundamental de esta serie. Y estos dos anteriores versículos, pues los que leímos, ¿verdad? En Filipenses, son dos de los más importantes en la Biblia, al menos en lo que respecta, escucha bien, al cómo el esfuerzo humano hace sinergia o se relaciona con la soberanía divina. Porque acuérdense que hay un conflicto de repente entre, no, que Dios es el que todo, y luego otros dicen que el hombre, los seres humanos. Y debe haber un balance perfecto en el cual la Biblia nos habla, ¿verdad? Ciertamente Dios es soberano. Pero aquí hay una relación también entre nuestras acciones y la soberanía divina. Y todo esto, en estos dos versículos nos explica de cómo se da o cómo se produce la obediencia humana, ¿verdad? Y vamos a ver, y por lo que el contenido neto de estos dos versículos, de estos textos, vienen a ser entonces un ejemplo formidable para llegar a entender la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer. Y oyó muy bien, hacer, porque ciertamente es necesario. O sea, nos habla claramente Dios a obediencia, nos da ese llamado, y eso implica que tengamos que hacer. Ahora, no quiero que confunda, ¿verdad? Porque ciertamente no es por obras la salvación, pero hay obras que son resultado de nuestra salvación. Y bueno, ¿qué nos corresponde hacer ante cada situación y más puntualmente ante cada decisión? Subrayo usted eso, que se nos presente en la vida. Y hemos estado hablando hasta hoy del tema las puertas o puertas espirituales, y esto dentro de la serie Guerra Espiritual. Y el tema de hoy lo he titulado No estás solo. No estás solo ante la puerta, ¿sí? Y es precisamente lo escrito en Filipenses 2, 12 al 13, lo que nos atañe, sobre todo cuando tratamos de descifrar esa parte fundamental. Si el que yo haya abierto una puerta es por causa mía, o si Dios así lo predestinó. Dios así lo decidió, así lo quiso. Y para refrescar un poco la memoria, una puerta espiritual, dijimos que en simples términos es un portal, es una apertura, quizás si usted le quiere llamar, ¿verdad? Un túnel, o como usted lo quiera ver, una de las
enseñanzas le dije, vamos a concentrarnos en qué es esa puerta, ¿verdad? Y bueno, esta permanece inactiva, o sea, no se abre. Pero ¿qué pasa? Viene la persona en cuestión, puede ser usted, puede ser yo, y decide o no abrirla. ¿Sí? Ahí es el problema. ¿Por qué? Porque al abrirla obviamente vamos a atravesar esa puerta. No hay de otra. Vamos a atravesar la puerta. Pero ¿cómo puede ser posible que alguien abra una puerta o cruce un portal espiritual siendo material? Y ahí es donde mucha gente dice, bueno, están locos, ¿no? Pues, ¿cómo están hablando de portales? Y si es una película o qué onda, ¿no? Bueno, pero nosotros sabemos que el mundo espiritual es completamente real. Y eso pues es lo que precisamente, lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Justamente Efesios 6:10, y pues, no obstante, pues cabe advertir que el abrir una puerta espiritual no se limita, escuche bien, solamente un determinado tipo de acciones, como por ejemplo quizás adorar a Satanás o el consultar a los muertos, el invocar espíritus, etcétera, cosas por el estilo, ¿verdad? Demás rituales demoníacos, no. Sino que tal como ya lo veremos, puede extenderse a simples decisiones que tomamos en nuestra mente. Y estas decisiones hacen un efecto dominó. Si abres una puerta, de repente se abren otras. Y es algo terrible. Fíjense lo que dice en Efesios 6:10, que ya hemos estudiado. Dice, por lo demás, hermanos míos, está hablando cristianos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, acuérdense de esta palabra, este mandato, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y debemos tomar en cuenta que todo adversario que Pablo nos menciona aquí es un adversario espiritual. Por ejemplo, Pablo comienza en el versículo 11 con la cabeza, ¿verdad? Me refiero a Satanás. Y luego ya en el versículo 12 agrega los espíritus de maldad. De modo que cada uno de estos enemigos es un ente espiritual. Aún así, tengo que reiterarlo, no dejan de ser reales. Se lo he venido diciendo, lo espiritual o el mundo espiritual, esto incluye a los seres espirituales, fue creado antes. Es un mundo real. Y para mayor confirmación, pues el apóstol comienza el versículo 12 haciendo una aclaración, o sea, el hecho de que son espirituales. Hace esta aclaración muy importante, es el hecho de que nuestra lucha no es contra personas, así de fácil. Así que aquel que de repente te está hostigando en el trabajo, o que tu suegro, o tu cónyuge, o tus hijos, si tú estás así, los ves, tienes que ver más allá, qué es lo que opera, ¿verdad? Entonces no estamos contra personas. Nuestra lucha no es contra ellos, ni mucho menos es contra poderes humanos, sino que más bien es contra seres invisibles y poderes espirituales. Entonces, partiendo pues de ese punto, entendemos que aunque aquello que opera en lo espiritual se traduce o repercute en lo material, en lo natural, bueno, el punto de partida, pero sigue siendo espiritual. Ahora, ¿cómo sucede eso? Bueno, muchos ignoran que como seres tripartitos, ¿verdad? Con un cuerpo, un alma y un espíritu, nosotros todos tenemos pues la capacidad, por lo general inadvertida, muchos ni por acá les pasa, de poder conectarnos a lo espiritual. A veces lo hacemos a sabiendas, muchas veces, la mayor parte del tiempo no, ¿verdad? A veces lo provocamos y otras ni siquiera nos damos cuenta. Y bueno, y otra vez yo tengo que recalcar el hecho de que no me estoy refiriendo solamente a la oración, ¿verdad? Como cristianos sabemos, bueno, yo oro, yo sé que estoy conectándome con Dios, ¿verdad? Estoy platicando con mi Creador, con mi Señor. O de repente, en su defecto, aquellos que consultan espíritus, no me refiero solo a eso, sino a eventos puntuales que afectan nuestras vidas, puntos prácticos, para que podamos aprender, ¿verdad? Que tú dices, esto está pasando aquí, ni cuenta te das de lo que tú estás haciendo, posiblemente abriendo una puerta espiritual, y tú dices, ni por acá te pasa. Y después ves las consecuencias y te es difícil conectarlo, aún cuando eres cristiano. Quizás porque al mismo tiempo pues no has estado en la presencia de Dios. Entonces, no me refiero solamente a eso, sino a eventualidades que
sin saberlo, nosotros pues se gestaron justamente en la esfera espiritual. ¿Cómo se produjeron? Bueno, se originaron en nuestra mente. Y esto es prácticamente lo que habla la guerra espiritual, ¿verdad? Alguien dijo alguna vez, y cito, la mente es el taller de Satanás. Fin de la cita. Se podría decir también que la mente humana es el campo de batalla, es donde se llevan a cabo las guerras, ¿verdad? El valle de la lucha. Y ahí se lleva a cabo la guerra espiritual. Y es por eso que las tentaciones que a menudo se nos presentan, pues surgen primero en nuestra mente. Y esto nadie lo puede negar. Tú no te levantas, como lo hemos dicho, con alguien que no es tu esposa, o tu mujer de repente con alguien que no es tu esposo, de repente, de la noche a la mañana dices, ¿qué pasó? No, algo pasó. Y todo empieza en esa tentación que se produce en la mente. Ya luego se produce o no. O sea, se lleva a cabo. Es decir, nuestra decisión la tomamos mentalmente y después la ejecutamos o no físicamente en el mundo, ¿verdad? En lo terrenal. Por ejemplo, no lo busque, pero en Mateo 4:8, pues ahí se nos muestra una lucha de ideas y de conceptos entre Satanás y Jesucristo. Y esta lucha espiritual, pues justamente comienza cuando de alguna manera el diablo pues introduce o infiltra, porque le es permitido, dichos argumentos en la mente de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa que pues eso se lleva a cabo en la mente. Cuando lean lo siguiente, que usted ya lo conoce en la historia, no significa que de repente Satanás tiene ese poder y aparece aquello que con lo cual te va a tentar, o si son espíritus malignos. No. Entonces, no en balde te dice la escritura, ¿verdad? Allá en Efesios 6:11 dice, vístanse de toda la armadura que Dios le ha dado. Y ahí se refiere a los conceptos bíblicos, ¿verdad? A las ideas de Dios, a la mente de Cristo. Dice, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Esta es una versión más sencilla. Ahora, pregunta, cuando alguien te toma el pelo, vamos a suponer, ¿dónde se produce el engaño? O sea, en tu mente. O sea, te tira el anzuelo, por así decirlo, para ver si caes, ¿no? Y pues lo mismo hace Satanás. Y eso es parte fundamental de lo que él hace. Esas son sus acechanzas, lo que él está siempre tramando. La mentira, es el padre mentira. En Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, alguien que lo lea de manera literal va a decir, ¿y cómo lo hizo? Porque pues se supone que el mundo es redondo, ¿verdad? Es una esfera, y pues solamente donde ya daba el del horizonte ya no se ve más. ¿Cómo le mostró todos los reinos? Pues obviamente, ¿cómo fue que le mostró los reinos a Jesús? Todos los reinos, dice, del mundo, y la gloria de ellos. Por supuesto que en su mente. Esto es muy importante. Esto ya lo habíamos explicado, o sea, dentro de esta serie, y lo vamos a seguir viendo. Es como si dijera, por ejemplo, mira, Albertano, ¿sabes qué? Si tú haces esto por mí, te voy a regalar aquella mesita de centro que te gustó, la que viste en mi casa. ¿Te acuerdas cuando el cumpleaños de mi esposa? Ahora, yo no te estoy trayendo la mesita y te la estoy poniendo enfrente. Como tú ya, o sea, tú te imaginas, tú la estás viendo, tú ya estás viendo la mesita. Y dices, entonces ahí tú estás pensando, ¿haré lo que me pide o no? Es un ejemplo, ¿verdad? Y así en el versículo 9, capítulo 4 de Mateo dice, y le dijo, todo esto te daré. Y ahí está la tentación, la cual pues se produce en la mente, pero luego esta tentación, que es una proposición mental, viene ligada a una condicional, a un acto físico material. O sea, algo se tiene que hacer. Dice, si postrado me adorares. Híncate, ¿verdad? Si me adoras. De modo que al momento de la tentación, pues usted está ante la puerta. Eso es muy importante. Ahí estás ante la puerta. Mas, sin embargo, escuche, aún no la has abierto. Y muchos pueden estar en ese punto. Muchos pues están ahorita quizás luchando y fuerte. Quizás algunos ya estuvieron ante la puerta, dieron la espalda, gracias a Dios, resistieron la tentación y siguieron su camino, ¿no? En Cristo, pero quizás otros están a punto de cometer esa tragedia.
Y usted está ante esa puerta, aún no lo ha abierto. Y al decirlo de esa manera, pues por supuesto que no me estoy refiriendo a que eventualmente la va a abrir. Eso no lo sé yo, ¿verdad? Sino que más bien me refiero a que usted aún no ha tomado la decisión. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado tu corazón cavilando? ¿Quién sabe? Ten mucho cuidado, quien quiera que seas, porque es muy importante la decisión que tomes. El título, que no estás solo ante la puerta. O sea, tú decides si tomar la decisión o no, pero tú no estás solo. Ese es el punto. Y al no estar solo no te estoy diciendo que Dios te está acusando, que Dios está allí y lo vamos a ver para ayudarte, para salvarte. Y bueno, y es que pues tiene que haber una toma de decisiones por parte tuya, pero Dios ya te ha dado no solamente la salvación de tu alma, sino conceptos bíblicos, esa armadura de Dios, esos argumentos. Entonces, esta idea, todo esto que estás en la mente, luchando, que está atravesando por tu mente, esta puerta espiritual, todo lo que es mental, es algo abstracto si tú quieres, que nadie lo puede ver, ¿verdad? Hasta que haya una toma de decisión. Nadie más. Hasta ahorita solamente tú y Dios ahí están. Hasta que tú decidas abrir esa puerta y cruzar por ella. Así que la decisión que usted decida tomar en su mente, tarde o temprano, por supuesto que finalmente va a repercutir en tu entorno, en su entorno físico, quizás con seres queridos, no sé. Algunos quizás al decidir cometer adulterio, estén en aquel punto donde digan, pues he perdido a mi familia, a mi esposa, a mi familia, etcétera. Pero está ante la puerta, pues deténgase, ¿verdad? Es un ejemplo, pueden ser otros. Y bueno, y entonces eso sí, pues todo lo van a ver. No pueden ver su decisión, solamente Dios, y obviamente en el mundo espiritual, pero las consecuencias se van a dar y esas van a ser visibles. Dice el versículo 10, seguimos ahí en esa historia, ante la prueba y la tentación de Jesús. Dice el 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tal como lo hizo con Eva en el huerto del Edén, pues Satanás le presenta sus torcidos argumentos. Ahora Jesús le está dando una respuesta. Pero antes de eso, Él le presentó sus argumentos. Y acuérdense de esos. Estos argumentos pues están totalmente opuestos a los de Dios. Es totalmente lo contrario. Satanás es el padre de mentira. Así que a Jesús, pues al refutarle, pues tiene que hacerlo con argumentos de Dios. No puede ser con argumentos humanos, ¿verdad? Porque ciertamente está como un ser humano, 100% humano, pero Él fue el Cordero sin mancha, sin contaminación. Él no pecó y siempre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y utilizó los conceptos bíblicos. Y con eso le está derribando, o sea, empujando con fuerza los argumentos de Satanás hasta hacerlos caer. Dice, fíjese, no lo busque, pero en 2 Corintios 10, 4 al 6, que también habla de lo espiritual, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos. ¿Se da cuenta? Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí todo pensamiento pues se refiere a todo concepto, toda ideología y que cualquier tipo de ideas que no se apeguen a lo bíblico, ¿verdad? Y eso es muy importante. Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, no se amolda, no sigue, no se adapta, no obedece entonces no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene la mente de Dios porque es Dios, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Fíjese. Cuando pues los espíritus malignos nos inducen al pecado, porque no nos obligan, ¿verdad? Nos inducen al pecado o bien tratan de persuadirnos a pecar. Usted no le puedes echar la culpa a Satanás o a sus demonios porque peca. Sí, ciertamente hay una presión que es
que ellos ejercen en algunos tiempos, ¿verdad? Pero no le obligan. Entonces, pues ahí, cuando esto sucede, usted está frente a ese portal, frente a esa puerta, y ante ese ente espiritual. El abrirla o no, pues no dependerá de Dios, sino de usted, dependerá de mí, dependerá de cada uno de nosotros, pero dependerá también de un factor muy importante, y es el de si estamos fundamentados y empapados de la palabra de Dios, si estamos en la presencia de Dios, si estamos acostumbrados a meditar en las promesas de Dios. Esto es muy importante, que lo vamos a ver. En fin, todo lo que sea un concepto bíblico, todo el consejo de Dios. Vuelva conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vamos a nuestra lectura base. Y este tiempo es muy importante meditar en todo esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar muchas cosas de lo que está sucediendo, aparte de lo que de lo que de repente te limita, si no estás en Cristo, si no sigues lo que dice la palabra, que se te hará más difícil y a veces imposible. Tenemos que estar en la palabra. Fíjese lo que dice, por tanto. Pero vamos a ver una cosa. Así como Satanás nos tienta, cuando nos presenta un argumento seguido de un mandato y en base a una promesa futura, pues lo mismo opera de parte de Dios, obviamente en lo puro, en lo limpio, sin doblez. En el caso de Satanás, todo es mentira. No hay bases, o sea, entendamos eso. No hay nada puro en él. Por ejemplo, quiero ampliar un poquito esto porque la serpiente le dijo a Eva que si ella y su marido comían, ¿verdad?, del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues ellos vendrían a ser como dioses, conociendo el bien y el mal, sabiéndolo todo, ¿no? Y bueno, de ahí está, ahí la promesa a futuro. Obviamente en el caso de Satanás no nos va a dar la factura, o sea, no nos va a dar medias verdades. Porque a aquel varón le puede decir, no, mira qué mujer tan hermosa, que no es tu esposa, pero vas a pasar un rato formidable con ella. Pero no te dice después, o sea, abres esa puerta y te está diciendo verdades a medias. Porque la palabra nos dice que hay placer en el pecado, pero ¿qué pasa después? No te va a dar el desenlace, como no lo hizo con Eva, con Adán y con Eva, de que sería una tragedia no solamente para ellos, sino para su descendencia. El mundo completo quedó en condenación, en maldición. Así que imagínense, esto es muy importante. Entonces, aquí vemos una gran diferencia. Acuérdense que Satanás es el imitador de Dios. Él siempre anda queriendo imitar todo lo de Dios, pero es una copia barata. Así que él les dice eso, pero la gran diferencia es la de que los argumentos de Satanás pues nunca tendrán bases firmes, o sea, verídicas. Están edificadas sobre la arena. Eso es muy importante entenderlo. Y veamos la diferencia en la que los argumentos de Dios operan. Fíjese, el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene una encomienda. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque, y nos da el argumento bíblico, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da un mandato. Ocupaos en vuestra salvación. Y ese mandato a ese mandato le sucede una promesa, la cual pues ya vamos a analizar más adelante. Una promesa que comienza en el porqué, ¿verdad? Y explica. Y vamos reduciéndola al porque Dios está en control. Así de simple. Pero yo lo voy a simplificar algo, este pasaje, ¿verdad? Por lo tanto, y por lo tanto se refiere al contexto anterior, inmediato, a lo que dice antes y más puntualmente a lo que sucedió antes. Y usted tenga su Biblia allí, porque usted va a ir a ciertos versículos de ese capítulo. Entonces, apunta pues a los versículos 9 y 11, ¿sí? Cuando dice, por lo tanto. Apunta esos versículos, 9 al 11.
del 9, el 10 y el 11, en donde Dios ha exaltado a Jesucristo. Y ahí dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué le exaltó Dios a Jesucristo? Precisamente pues este fragmento escritural comienza de la misma manera en la que comienza el versículo 12, ¿verdad? Una palabra similar, ¿verdad? Ese pasaje comienza por lo cual, que es un equivalente a por lo tanto, porque tiene la misma función de dirigirnos a lo anterior, o sea que vamos saltando. Y ahora vamos al versículo 6. Se dirige a lo anterior, que en esta ocasión apunta a la obra de Cristo. Entonces, ¿por qué le exaltó? Viene el versículo 6, el cual, o sea, Jesucristo, siendo en forma de Dios, entiéndase, siendo Dios, siendo igual a Dios, por eso, o sea, no estimó el ser igual a Dios, subraye eso, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo esclavo, pues. Entonces, fíjese, no estimó el ser igual a Dios, subráyelo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, en otras palabras, por esas razones, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué es esto relevante? ¿Esto para qué? O sea, para nosotros, para usted y para mí. ¿Por qué es relevante? Bueno, simple y sencillamente porque nosotros, es decir, los cristianos, tenemos precisamente ese nombre, somos cristianos, pequeños cristos. Somos copias, se supone, de Jesucristo. Él es nuestro maestro, estamos sometidos a Él y somos discípulos, o sea que le imitamos, hablamos como Él, actuamos como Él. ¿Se entiende? Entonces, somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Y ahí dice, ¿pero cómo? Bueno, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras palabras, pensando en ti mismo, en usted mismo, egoísta, envidioso. Antes bien con humildad, tal como lo hizo Cristo. Vamos al 8, ahí dice que se humilló a sí mismo, ¿sí o no? Y luego volvemos al 3. Y es que ahí te va a decir también, tú también te tienes que humillar. ¿Cómo? ¿O haciendo qué? Bueno, dice, estimando a cada uno a los demás, estimando cada uno, o sea, tú y yo, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es un problema grande. No solo en las ovejas, en el pueblo de Dios, sino también en el pastorado, en el liderazgo, en todo, en ministerios. Fíjese bien. Estimando a cada uno como superior tuyo. Y fíjate, si tú estás haciendo eso, debo fijarme si yo estoy haciendo eso. Porque supone que tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Entonces, yo también me tengo que humillar, estimando a cada uno, a los demás como superiores a Él mismo. Y tal como lo hizo nuestro Señor, quien pues, una vez estando en forma humana, nos volvemos al 8, se humilló aún más. O sea, ¿sí o no? Es decir, se hizo menos que el resto de los seres humanos, porque adoptó forma humana, ¿verdad? Es un 100% hombre, pero su naturaleza divina la tuvo, se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. Se humilló. ¿Y hasta dónde el versículo 7 lo dice? Pues tomó forma de siervo. Entiéndase que para servir a todos. De ahí que lavó los pies a sus discípulos. De ahí que pues él fue esclavo de todos. Él dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. El rey de reyes, el creador de todo, imagínense. Pero esa era su encomienda, esa era su labor. Y entonces, entiéndase que todo eso lo hizo para servir a todos, aun cuando no lo merecíamos. Era necesario. Cuando esto sucedió, pues Jesucristo, ahí vamos al versículo 3, ciertamente estimó a cada uno, estimó a los demás superiores a él mismo. Fíjese nomás. ¿Por qué? Porque muere aún por el violador, muere aún por el borracho, muere por el adúltero, muere por todo. O sea, imagínate nomás el amor de Dios para con nosotros. Y así Dios nos ordena hacer, dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros.
lo de los otros, dice. El 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está, no hay más. Tal como nuestro Señor Jesucristo, si subrayamos allá en el versículo 6 al 8. Esos 3 versículos del 6 al 8. Así lo hizo. Él dio su vida. Él se sacrificó. Él fue obediente hasta la muerte. Y el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y por favor ponga atención, ponga mucha atención, porque la implicación aquí es la siguiente. Dios prácticamente nos pide lo mismo. Nos pide que seamos imitadores de su Hijo Jesucristo. En sí la Biblia nos dice, ¿verdad? La palabra que pues ese es el plan. De que cada uno de nosotros seamos, día tras día, seamos conformados, hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día hablemos más como Él, que actuemos más como Él, que andemos y caminemos como Él. Fíjense nomás. Y muchos ahorita, incluyéndome yo, podemos decir, ay, Señor. Bueno, ahí está en la palabra. Y ese es el reto, y muchas veces dices, pues yo no puedo. Y quizás estás en esa posición ahorita. Y bueno, nos pide que seamos como imitadores de Jesucristo. Y si pues Dios exaltó a nuestro Señor Jesucristo por su limpio proceder, por su conducta perfecta, por su justicia, bueno, de una manera similar nos exaltará a nosotros. Fíjese lo que le estoy diciendo, cuando obremos en justicia, en obediencia. Es muy importante. Obviamente no lo hará a la manera exacta que lo hizo con Jesucristo, como vemos en el versículo 9, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y que dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también en el versículo 13 dice que Él opera en nosotros para su gloria, o sea, su voluntad, o sea, su deleite, dicen unas versiones. Para su propio deleite. Porque por eso dice que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios y a su tiempo nos exaltará. O sea, porque muchos pueden decir, ay, ¿cómo Dios nos va a exaltar? Bueno, esa es la manera. ¿Por qué? Porque nosotros, Él se complace en ese no abrir esa puerta que nos llevará al pecado, que nos llevará a ofenderle a Él y por supuesto a nuestros a consiervos o a nuestros familiares o a nuestros cónyuges o demás, ¿verdad? A otro ser humano en sí. Y Dios se complace cuando obedecemos, cuando hacemos lo que Jesús hizo, el mantenerse obediente hasta la muerte. Y bueno, dice que toda lengua confesará su nombre, que Él es el Señor de Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces no será de esa manera. Mire, Santiago 1:12 no lo busque, pero será de otra manera. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En este caso podríamos decir, bienaventurado el varón, o sea, la persona, el hombre, la mujer, el joven, que no abre esa puerta espiritual, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo quiero que ponga mucha atención. Las promesas de Dios aquí juegan un factor fundamental, muy importante. Lo vamos a ver. Entonces, Dios ha prometido, ojo con eso, a los que le aman. Y que decía Jesús, si me amas, pues obedece mis mandamientos. Y entonces aplica el 12, dice, por tanto, o sea, en vista de todo lo antes mencionado, o sea, ya volvemos a nuestro versículo 12 de Filipenses capítulo 2. O sea, aquí aplica ya eso, ¿no? Por tanto, en vista de todo lo antes mencionado, amados míos, como siempre habéis obedecido. Está hablando de hijos de Dios. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y nuevamente, pues arribamos al por qué. ¿Por qué? O bien el aliciente o que nos motiva a llevar pues a cabo tan pues aparentemente difícil y a veces imposible tarea de ser como nuestro Señor Jesucristo. Dices, híjole, es que
me quedo corto, y es que esto, es que aquello. Y viene el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí es donde aquí pues se esconde un estímulo, ¿no? Quizás un incentivo que nos debe motivar a nunca abrir una puerta espiritual que nos lleve a pecar, que nos lleve a la desobediencia a las leyes de Dios. Y es que en simples palabras pues nos promete que Dios está trabajando ya a favor nuestro. Eso es lo que esa es una promesa fundamental aquí. Y verá, cuando nosotros tenemos aquí, a ver si lo voy a pedir, a ver si podemos ver aquí un poquito algo. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el por qué. Perdón, por lo tanto. Esa es la primera palabra. Por lo tanto, ¿sí? Aquí lo tenemos. Y luego, de repente, vamos a ver, esto lo voy a poner en rojo. Acá tenemos el por qué. Entonces, supongamos que usted tiene un hijo de 15 años, pues me gustó mucho la analogía que hizo un gran maestro de la Biblia, y yo voy a adaptar un poco. Un hijo de 15 años y este muchacho pues siempre ha deseado ir a un juego profesional de baloncesto, o sea, de básquetbol, ¿verdad? Como le llamen en su tierra. Y supongamos que gracias al tipo de trabajo que usted tiene, usted se ha relacionado bien con las personas famosas, con deportistas y demás, entre los cuales pues se encuentra el jugador favorito de su hijo. Bueno, pues ya de tiempo usted ha venido batallando también con la manera en que su hijo se viste. Usted le compra la ropa y le enseña a vestir y dice, mira mi hijo, aquí te tengo la ropa. Escuche bien, le dice, vístete. Como nuestro Señor nos dice, vístanse con la armadura de Dios, ¿verdad? Él ya la tiene ahí. O sea, tú ya tienes la ropa para tu hijo o la que tú deseas que él se vista, pero él tiene que vestirse. Y hasta ahorita no se ha vestido. Hasta ahorita él decide vestirse de la manera que él le da su real gana. Y esa es la manera para, por así decirlo, de un pandillero, ¿no? O como quieran ustedes, ¿verdad? De algún delincuente que dice, oye, eso no representa lo que yo soy, ¿verdad? Se supone que pues tienes que reflejar lo que yo soy, ¿verdad? Lo vemos como padres. Entonces, usted aprovecha esta oportunidad que tiene y usted le plantea de la siguiente manera el caso. Y le dice, mira, hijo, si tú vas al partido de los Toros de Chicago, vamos a suponer que ese es el equipo favorito de tu hijo, los Toros de Chicago, ese partido que van a jugar el domingo que viene, y si te vistes de manera decente, bueno, pues yo te prometo, Michael Jordan te va a llevar a cenar. Imagínate, bueno, un poco un no conocido, ¿no? Vamos a decir, imagínate nomás. Primero, tu hijo se topa con 3 dilemas. 2 de los cuales nada puede hacer y uno, pues, vamos a ver los 2 primeros. Es el ir al partido y cenar con Michael Jordan. Él tiene solamente 15 años. O sea, uno difícil y el otro imposible. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo voy al partido y cómo voy a cenar con Michael Jordan? Sin embargo, también se topa con algo que, pues, aunque tendrá que esforzarse en hacerlo, y le costará trabajo e irá contra su voluntad, es posible que lo pueda hacer. Y es que puede vestirse de manera apropiada para complacer a su papá. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, en otras palabras, lo antes prometido, ¿sí? Cuando vamos, por lo tanto, y vamos entonces, vístete y vete. Entonces, esta parte es de Dios. Y esta parte es tuya, la que te corresponde a ti. Vístete y vete. ¿Sí? Ese es el mandato. Vístete y vete. Entonces, tú tendrás que vestirte a la manera que yo te he ordenado, con la ropa que yo te he puesto ahí. Y te irás al partido. ¿Sí? Esa es parte. ¿Por qué? Esta es la parte de Dios. O sea, tu papá, o sea, yo he comprado los boletos
y te voy a llevar en el auto a ti y a tus amigos. Así fácil. Entonces, acuérdense que la promesa es muy importante. Hay una promesa puntual. Y aquí tenemos ese motivo que es a futuro. ¿Sí? O sea, la promesa está aquí. Si tú te vistes bien, si tú te vistes bien, o sea, de manera adecuada, y te vas al partido, hay una garantía de gozo, de alegría. De alegría. Hay una garantía, hay una promesa. Si tú haces esto, ¿verdad? Pero hasta aquí no, eso simplemente es una promesa. Por eso es importante que meditemos en las promesas de Dios que son verídicas. Entonces, aquí tenemos ese aliciente, ¿verdad? O sea, no te preocupes de lo demás, de cómo va a ser. Yo ya lo tengo todo bajo control. Entonces, aquí tenemos ese motivo, digamos, la gloria futura. Esa va a ser la gloria futura, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí gloria futura. Gloria futura. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, eso a ti no te, tú solamente es una promesa. A ti te importa la condicional para que esa promesa se lleve a cabo, esa gloria futura. Entonces, wow, ¿cuál es la gloria futura? Que vas a cenar con tu jugador favorito. Imagínate nomás. Vas a tomar fotos y todo. Y qué envidia, ¿no? Para los otros chavos y todo. Entonces, por lo tanto, vístete como yo te he enseñado y ve. Ese es el mandato. O sea, en la promesa, por lo tanto, pero entonces, vístete y ve. ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, piensa pues en el futuro, vístete y ve. Porque, y aquí pues ya estamos entrando, o estamos hablando de un tiempo pretérito que, pues tu papá trabajó. O sea que ya no te preocupes, ¿no? Porque eso viene, ¿no? Y también a futuro, te llevará. Él se va a encargar. En otras palabras, ya está hecho, ya dalo por un hecho. Si tu papá te dice que lo hace es porque puede, no te va a mentir, ¿verdad? Mucho menos en el caso de Dios. Ni siquiera es un gerundio, es decir, tu papá está trabajando en ello. Porque dijera, pues estoy trabajando en ello de conseguirte los boletos. No, espérame. Yo ya tengo los boletos, tengo el carro, tengo la ropa, obviamente, que vas a llevar, tengo todo. Tengo las conexiones, ya está arreglado. El que si tú cumples, vas a cenar con Michael Jordan. Fíjate qué tremendo. Entonces, de manera que este mandato, es vístete y ve. Tú nomás vístete y ve. Qué suave, ¿no? Bueno, a muchos que aquí a este punto se atoran. Y vístete y vete se apoya o descansa en dos fundamentos. Es una promesa y el otro es poder. Y esta es la promesa, ¿no? Esta. Y el poder es de Dios. Él está en control. ¿Sí o no? Él está en control. Entonces ahí descansa. Y la promesa es, hijo, si haces esto, algo maravilloso va a ocurrir. Créeme. Y pues ahí es donde vienen las cuestiones. Obviamente, por ejemplo, cuando nosotros estamos ante una puerta espiritual y nos vemos dentro de esta analogía, decimos, bueno, aquí está la puerta, pero yo sé que pues mi padre no quiere que abra esta puerta. Y está Satanás del otro lado diciéndote, no, sí, ábrela esto. Pero dices, no, espérame. Si yo obedezco, me va a dar la corona de vida. Si yo resisto, etcétera. O sea que hay promesas y hay fundamentos en lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, es verídica. Entonces, pero puede llegar la ayuda. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, decimos, Señor, ayúdanos. Pero también puede llegar la adversidad y puede llegar la duda. Entonces, si esto haces, vas a ser feliz, ¿no? Es una promesa. Ahora bien, el hijo puede pensar, pues solo tengo 15 años, pues yo ni dinero tengo, ¿cómo voy a ir? No tengo carro, no tengo aquello, ¿quién me va a llevar? Y pues no tengo ni los boletos. Y tu papá ya lo tiene todo. Tu papá tiene todo bajo control. ¿Ok?
Entonces una cosa te lleva a la otra. Dios nunca te va a pedir algo para lo cual no te ha capacitado. Eso es muy importante. Entonces tu papá ya lo hizo. ¿Sí? Entonces tu papá tiene todo bajo control y eso representa el poder, la autorización que Dios ha puesto en tus manos. Ahí está el asunto. Por eso muchos se confunden. No, pues es que pues, ¿a poco nosotros tenemos el poder de hacer y todo? Bueno, es que ya fue algo establecido, decretado, te está dando un mandamiento, una promesa. Es como cuando el quinto mandamiento te dice: honra a tu padre y a tu madre, pues tendrás días felices largos, o sea, vivirás largo tiempo y serás feliz, o sea, Dios te va a bendecir. Pero tienes que hacer eso, ¿qué? Honrar a tus padres. Y eso es lo que carece mucho en estos días, escasea, deshonran más bien a sus padres. Y fíjate, o sea, está la promesa y ahí está, vas a ser feliz, yo te lo prometo. Bueno, es que para honrarlos voy a pasar por muchas cosas. Bueno, tú hazlo, yo ya tengo todo bajo control, yo te voy a ayudar. Yo ya allané el camino, pero tienes que tomar esa decisión. Entonces, si tomamos la misma figura ya en lo bíblico, ¿verdad? Exactamente la Biblia, lo que dice, bueno, es por lo tanto. Cuando venimos acá y decimos por lo tanto, ¿verdad? Y esto es Dios, y luego nosotros nos toca hacerlo humanamente. Por lo tanto, entonces, tú serás exaltado. O sea, Dios te va a honrar si haces lo que dice el versículo 3 y 4. Así de sencillo. En el caso del hijo es: vístete, ve, mira, hijo, yo te puse, vístete con la ropa que te puse. Ahora, nosotros vestidos de Cristo, ¿verdad? Y eso es conducirnos como Él. Entonces, si te humillas, que es el versículo 4, 3 y 4, bueno, si te humillas, si no eres egoísta, si te haces siervo de los demás. Entonces, aquí tu parte será hacer lo que dice los versículos 3 y 4. Esa es tu parte, ¿verdad? Entonces tú serás exaltado, esa es la promesa, ¿verdad? Si te haces siervo de los demás, como Cristo lo hizo, tú serás exaltado como Jesucristo lo fue. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Esta es una palabra, es un verbo que no podemos hacer a un lado, es lo más importante. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, tu Padre que está en los cielos te ha hecho una tremenda promesa que ciertamente cumplirá, ¿verdad? Entonces, Él dice, es que pues Él te va a decir, yo te voy a exaltar, y tú puedes decir: no, pues es que yo no lo puedo hacer, Señor, yo no, pues es que es muy difícil, yo no puedo humillarme así, yo no puedo hacer lo que Jesús hacía, espérame. Pero el Espíritu Santo fue puesto en ti. No, ni siquiera como Pablo o Timoteo, Pedro, no, olvídate. Ni siquiera como lo quiere don Antonio o quien sea, no, dices, ni como ese. Bueno, hazlo como el joven de 15 años, ¿verdad? Su papá le dijo: hazlo. Y así a ti te digo, hazlo. O sea, ¿qué? Ocúpate. Vamos a poner. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Entonces viene la parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque simple y sencillamente tu Padre que es todopoderoso, ¿verdad? Tu Padre todopoderoso
opera en ti. Él tiene todo bajo control. Él ya está trabajando, él ya trabajó, él ya tiene todo trazado, ¿sí? Él está continuamente trabajando en ti. No estás solo ante la puerta, ante la tentación. Entonces, la promesa, ¿verdad? En este caso, va a ser la promesa acá. Y aquí va a ser el poder. Promesa y poder. Hay una promesa. Pero tú dices, es que no lo puedo hacer. No, pues todo solamente limítate a hacer lo que te dice. Y Él se va a encargar del otro. Él va a operar en ti. Él te va a ayudar, Él te va a llevar, Él te va a conducir. Es así, me viene a la mente el ejemplo de cuando Jesús venía caminando sobre las aguas del mar. La tempestad tremenda. Y pues le dijeron, a ver, Señor, si eres tú, le dijo Pedro, ¿verdad? Haz que yo vaya para contigo, que yo vaya contigo, llámame, da la orden. Y le dice, ven. Y Pedro fue. Está bien. Ahora, cualquiera de nosotros hubiera, o Pedro mismo, si se pone a pensar, dice, no, hombre, pues nadie puede caminar en el agua. Me voy a ahogar, me voy a hundir. ¿Cómo? Esta tempestad. Pero simple y sencillamente hizo. Ahora, la promesa descansaba en que él sabía que Cristo pues, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Había una promesa en que él iba a tener el gozo de hacer algo que es prácticamente imposible para estar y abrazar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en eso descansa el poder. Él iba a dar el poder, la autoridad de estar, o ahora sí que por sobre las leyes naturales, ¿verdad? Que Dios mismo había impuesto, como la ley de gravedad, etcétera, ¿no? Imagínate. Es como si te dijera, pues vente volando, pues ¿cómo? Ni que fuera Superman, nada más. Bueno, Dios te da ese es el ejemplo, ¿verdad? Él le dio la autoridad, le dio ese poder. Él lo hizo, Dios, ¿por qué? ¿Sí? Pero toda esa promesa descansa, por lo tanto, porque Cristo es la base fundamental, Él es Dios. Y la promesa descansa en Él, de que tendrás esa victoria, haz lo que te dice, y se ven. ¿Por qué? Porque Él hará que tú camines sobre el agua. Después sabemos que se andaba hundiendo, pero porque quitó su mirada de Jesús. Entonces, todo se reduce a, por lo tanto, ¿verdad? Una promesa hecha de antemano, ¿verdad? La promesa está en, serás exaltado. Acuérdense que tenemos un galardonador en Cristo y vamos a ser exaltados. ¿Por qué? Porque a Él le agrada. Y esta es la promesa. ¿Sí? Es la promesa. Y acá es el poder. Que tu Padre Todopoderoso estará operando en ti. Él te va a ayudar. Entonces, por lo tanto, es una promesa hecha de antemano que nos conduce a un mandamiento. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y esto descansa sobre eso en la promesa que fue mucho antes de la que fue mucho antes, ¿verdad? De la que tú seas exaltado, porque en ella descansa la salvación misma y que es la de Jesucristo mismo. El gozo eterno que tendremos ante Él, porque Él hizo la obra perfecta, Él fue exaltado. Él, dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Dios trabaja en usted. Cuando usted se ve ante esa tentación, ante esa puerta, y ciertamente que todos, yo primero, todos hemos visto, dices, es que es algo muy, muy duro, esta tentación es muy fuerte. Pero tenemos que entender, no ver lo sobrehumano, sino ver lo que opera en lo divino, en ese mundo espiritual, que Dios está de nuestro lado, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? O sea, ver lo divino. Por lo tanto, si ahí hay un antecedente, Jesús ya lo ha hecho todo, Él ha vivido la vida perfecta. No, pues es que yo no puedo vivir sin pecado, pero Jesús ya lo vivió. Y tú has sido sellado con su Santo Espíritu. Y ahora puedes no abrir esa puerta, ¿sí? Dios te dice, haz esto, sé buen esposo, o sea, en simples términos, sé buen hermano, sé buen hijo, sé buen padre, etc. Sé buen trabajador, sé buen patrón. Dios
Dios te da la ordenanza, porque eso es el vivir ocupándote de tu salvación. No que sea por obras que tú las has obtenido y la vas a perder por obras, no. Sino que esa es la manera, el vivir en Cristo, el ser imitadores de Él. ¿Sí? O sea, obedece. Porque te lo dice claramente. Obedezcan ahora, o sea, con más razón dice, obedecen, empieza el versículo 12 diciendo. Entonces, esa es la estructura necesaria para vencer esa tentación y no abrir esa puerta espiritual. Eso es lo que necesitas. O sea, tú sí puedes hacerlo, yo lo puedo hacer. Pero siempre y cuando tomemos en cuenta de que estamos ante lo espiritual. Y a nosotros nos toca hacer lo que Dios nos manda, lo que es posible. Ahora que ya Cristo ha vencido. Acuérdense que Él dijo, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. Dice, yo he vencido al mundo. Ese es el punto fundamental. Entonces sí podemos hacerlo porque Dios te ha capacitado a través del sacrificio de Cristo y te promete, ¿verdad?, exaltarte. Te promete, Él se va a agradar y promete bendecirte. Y que pues mientras le obedezcas, durante esa tentación, mientras estés en la prueba, mientras estés haciendo lo que Él te mandó a hacer, porque no va a ser fácil, sobre todo en estos tiempos, ya vemos. En esos tiempos donde el ser verdaderamente cristiano, en donde el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor va a ser algo muy difícil. Pero durante ese tiempo, durante esa prueba y aún antes, Él promete estar en completo control de todo. Pero no es porque tú lo estés haciendo por tu propia cuenta. Y yo te quiero llevar a unos versículos simplemente para recordar eso, para apoyar lo que le estoy diciendo. Mira, el mismo en Filipenses 3:12, un capítulo adelante. Dice Pablo, ¿verdad? Está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Se da cuenta? Aquí está el proseguir. Tú estás aquí y te sostienes en esto, en la promesa y en el poder. Aquí está Pablo diciendo, no, Pablo no tiene el poder divino en él mismo o por sí mismo, no, él lo obtiene de parte de Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, ni que hace perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fue también asido por Cristo. ¿Se da cuenta? Ya fuimos sujetos por Cristo. Cristo ya nos tiene en su mano. Entendamos eso. Entendamos. Es tremendo. Fíjese lo que dice Romanos 6:17. Porque la parte clave y fundamental, acuérdense que es la obediencia. Esto es sinónimo de obediencia, ¿verdad? Esta parte fundamental. Aquí es obediencia. Obedecer. Vamos a ponerle el obedecer. Entonces dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, obedecíamos al pecado, porque los amos son amos y dicen, ¿sabes qué haces esto? Y lo tienes que hacer. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí? Ya a lo bíblico, a los argumentos de la Biblia de Dios, a la mente de Dios. Ahora obedecemos, ya no estamos en lo de antes, que obedecíamos al espíritu de perdición que operaba en nosotros antes de ser salvos, que obedecíamos al pecado. Ahora obedecemos a Dios, a su Hijo amado, sus mandatos. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado en Cristo, ¿verdad?, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Ahí se concentra en la obediencia. Pero esa obediencia está sustentada por Dios a través de lo que tú haces, pero que Dios te pide que hagas, que no es algo imposible porque Él ya ha hecho lo previo y lo posterior, o sea, lo que viene después. O sea, que está algo tremendo. Segunda de Tesalonicenses 1:8, fíjense lo que dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Bueno, esto, permítame verlo en el versículo, perdón. Permítame leérselo unos versículos antes. Fíjense lo que dice.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Se habla de la venida del Señor, dice, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no creyeron y por ende no obedecieron. Esto es muy importante, a los que no lo hicieron. Dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es el Evangelio que está hablando obviamente de los conceptos, de los argumentos bíblicos. Y cuando dice que no obedecen, o sea, no creyeron, no obedecen al Señor. Y para esto pues yo quiero cerrar con Juan 3:36 y en eso pues terminamos. Quiero que lo busque ya para terminar. Juan 3:36. Dice qué importante está esto. Pero yo se lo voy a leer de la versión, la Biblia de las Américas, porque ahí está más apegado al original. Y es exactamente lo que significa. Fíjese lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está. No es por obras, ¿verdad? Creer, poner nuestra fe en Él. Porque de tal manera envió Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a unigénito, a su único Hijo, para morir por nosotros, y todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, fíjese, el que no cree dice en las versiones, pero en estas versiones y el texto original, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, que es precisamente lo que leímos con anterioridad en 2 Tesalonicenses. Fíjese nomás. O sea, el que cree en el Hijo, tú tienes vida eterna al simple hecho de creer. Cuando nosotros creemos todo lo de Dios. Nosotros creemos en sus promesas y en su poder. Y en lo que Él nos ha encomendado hacer, creemos que es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo antes venció y fue exaltado. Por lo tanto, nosotros también seremos exaltados por Dios cuando obedecemos, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, viviendo la vida de Dios para que me entienda. No por obras, ¿verdad? Pero simplemente es como decía el apóstol Santiago: tú tienes fe, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues obviamente el sello de todo cristiano es precisamente eso, somos cristianos, el ser imitadores de Jesucristo. No somos perfectos, pero sí debe haber un patrón de conducta que apunta hacia nuestro Señor, que seamos ese reflejo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, pero también dijo: ustedes son la luz del mundo. Seamos pues esa luz, seamos, pero con Él. Él mismo dijo, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, ustedes son la rama, los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y en Él, a este traerá mucho fruto. Entonces, que quede bien claro eso. Sí, es verdad que Él es Dios es el que opera. Sin embargo, nosotros tenemos esa responsabilidad, y es la de obedecer, es la de hacer. Así como esa analogía que yo le di, en donde el hijo de 15 años, tú le estás diciendo, o sea, ya es un adolescente, ya tú le estás dando esa opción: ahí está la ropa, yo te la he comprado, yo te pongo todo. Obedece, hay una promesa que te dará júbilo si obedeciases, si te vistes y vas. Y yo me ocupo de lo demás, porque yo ya tengo todo preparado. Ya tengo la mesa servida para ti. Y Él adereza mesa delante de nosotros. Así que si usted está ante esa puerta espiritual, nunca piense: no puedo evitar el abrirla. Soy incapaz, no puedo vivir la vida de Cristo, ni siquiera la de un cristiano que usted admire, que diga: ve, esta persona realmente vive la vida de Dios. Recuerde que Dios opera en cada uno de nosotros y va trabajando y va en niveles espirituales, desde siendo un nacido de nuevo recién, un bebé espiritual, y usted va creciendo. Pero no se puede crecer si no se medita en la palabra, si no se estudia la Biblia, si no se escucha, si no se congrega. Es muy importante todo eso. Así que
Usted no está solo ante la puerta. Dios está con usted. Y por supuesto, Cristo, Él prometió, Él dijo que Él estará con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor poderoso y bendito, muchísimas gracias. Yo te pido, Señor, por aquellos que me escuchan que están pasando por pruebas muy difíciles, por tentaciones sobre todo muy difíciles. Sabemos que en estos tiempos, Señor, todo se ha incrementado la falta de ley, como dice, ¿verdad? Las maldades. Hay anarquía, Señor. El amor de muchos se ha enfriado ciertamente, aún dentro de la iglesia. Señor, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Que en estos tiempos, Señor, nosotros podamos ser esas luminarias. Esa ciudad en lo alto, ¿verdad? Que alumbra. Hoy más que nunca podemos hacer una diferencia. Hoy más que nunca realmente se puede ver el que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, el vivir la vida que Dios quiere, lo que Él nos ordena, porque Él tiene promesas maravillosas que ya están cimentadas y asentadas en el fundamento que es Cristo, el sacrificio de nuestro amado Jesucristo en la cruz, el Hijo de Dios. Y Él aparte se encarga de lo demás. Él trabajó, Dios se trabajó, trabaja y trabajará siempre en nosotros y a favor de nosotros, porque hemos sido sellados con su Santo Espíritu y ahora tenemos la mente de Dios. Señor, ayúdanos, Señor. En esta hora yo te pido por cada uno de nosotros, te pido por nuestros gobernadores, Señor, y te pido, Señor, que hoy sea ese día de salvación para aquel que escucha, que tú toques el corazón, Señor, de alguien en esta hora, para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido. Y te exalto, Padre poderoso. Te doy gloria y honra para ti que estás en el trono, y al Cordero que está a tu diestra sea el poder, el imperio, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados, que esta palabra sea de edificación para usted. Y recuerda, no está solo ante la puerta espiritual. Hasta pronto.